Universidad de Chile. Partido frente a Palestino, lo futbolístico primero. Rocío Ayala, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, tenores? Carlos, ¿saben qué? Vamos a empezar a analizar en lo futbolístico lo que se refiere también a la conferencia de prensa de Gabriel Castellón, porque, bueno, el partido es el día viernes, es semana corta, todavía no para equipo. Francisco Paqui Meneghini hoy día, como yo les contaba ayer, tratando de dibujarles un poco lo que suele ser la semana de entrenamientos de Paqui. Hoy fue trabajos, de variantes, fútbol, pero donde están todos mezclados, viendo algunos puestos donde tal vez a veces uno no está tan acostumbrado a ver a ciertos jugadores, entonces va cambiando con petos para acá, con petos para allá, así que aún posibilidad de equipo no hay, pero sí lo que podemos comentar es esto, que ayer dejó bastante y causó bastante revuelo en realidad, que es si la idea de Paqui llega o no al plantel, si los tiene confundidos, si en realidad logran tomarle la mano a este cuerpo técnico, porque en esta conferencia de prensa donde hubo 15 preguntas, la mayoría tenían que ver con eso, de la adaptación de la idea de Paqui. Me parece que esas fueron las palabras que más se repitieron hoy día, tanto en las preguntas como en las respuestas del portero, y resulta que incluso también se le hace referencia a la reflexión que hizo Charles Aranguis, ¿no? Que no tenía tal vez tanta responsabilidad el cuerpo técnico, sino que era un tema de actitud. Acá, dentro de las reflexiones que se destacan, primero, la idea de Paqui dice que el mensaje sí llega, esa fue una de las quizás cuñas o frases destacadas, ¿no? Que yo anoté. También dentro de lo que se destaca, ¿no? Que él está de acuerdo con Charles en lo actitudinal, que hay errores que en la cancha se están dejando ver y que eso no puede ser, pero la que vamos a escuchar tiene que ver con que se les está acabando el tiempo. Entonces, a ver, ¿por qué este arranque ha sido de esta manera? ¿Por qué la U todavía no puede conseguir una victoria? ¿Por qué hay tantas comparaciones con la U de Álvarez donde funcionaba todo y acá todavía no se consiguen los resultados? Es las respuestas que trata de entregar Gabriel Castellón. No sé si son fantasmas, pero sí, obviamente no es el inicio que todos esperábamos por la regularidad que habíamos agarrado el año pasado. Obviamente queríamos empezar ganando. Sí siento que obviamente es difícil comparar porque tenemos un nuevo cuerpo técnico, hay compañeros nuevos, entonces hay que volver como a enlazar y que todo el equipo empiece a funcionar nuevamente. También obviamente la metodología, a lo mejor la diferencia es que con el profe Gustavo era a lo mejor algo más táctico y ahora tenemos más intensidad, entonces sí creo que hay un poco de todo y eso siempre lo estamos tratando de hablarlo internamente, de poder nosotros también captar muy rápido la idea. Creo que cada vez se nos está acabando un poquito más el tiempo de que empiece a funcionar el equipo. Bien Castellón en esa, sin cassette me parece, Danilo. Interesante porque él dice, esta es la primera diferencia, la primera que escuchamos, cuál sería la diferencia entre Gustavo Álvarez, que no tuvo una buena segunda rueda, la segunda rueda fue mala de la U, a la U el año pasado lo que lo salva en el segundo semestre es la campaña internacional. De hecho, Universidad de Chile va a jugar por un cupo a la Copa Sudamericana. Ese es el primer dato, porque de pronto... Claro, Álvarez más táctica, Paqui sería intensidad. Para allá iba, porque de pronto se empieza a idealizar algo. Entonces hay que aterrizar y poner la pelota contra el piso y empezar a partir de ahí la discusión. Y lo que plantea Castellón cuando dice, Carlos, que el equipo ahora lo que busca el entrenador es un equipo más intenso, es un equipo que tiene que presionar más. Cuando te hablan los jugadores de intensidad es que hay que correr más, que hay que presionar más y hay que jugar más rápido. El equipo cuando te plantea... Ahí la intensidad de un equipo donde además le subiste el promedio de edad medio complicado, ¿no? Pero es que es bien difícil analizar a la Universidad de Chile en estos dos primeros partidos, porque el primero a los 20, 25 queda con 10 futbolistas. Juega prácticamente todo el partido con uno menos y esto se juega con 11, no se juega con 10. Y después queda con 9. Más sobre todo ya en el momento en que llegaban los adicionales. Entonces el partido cambia, la referencia es muy distinta. Yo creo que el partido para analizar de la Universidad de Chile es el del domingo. Y ahí el equipo no jugó bien, no se asoció, no pudo tener cerca o juntar a los futbolistas de mejor manejo, y creo que sintió a los dos, la ausencia de los dos 9. Lo sintió porque hay un momento en que si la cosa no te está funcionando, tú puedes tirar la pelota al área y lo puedes encontrar en el juego aéreo. Pero la U no tuvo, se desgastó a Eduardo Vargas. Y yo sí, lo que yo creo que
que Meneghini el domingo, no sé si le erró, pero le hubiera dado más minutos a Altamirano, porque Altamirano, hay jugadores que te pueden salvar. Y Altamirano es un jugador que te puede salvar. Ahora, al margen de lo que plantea Castellón, que es táctica versus intensidad en estos primeros trabajos con Meneghini, tampoco está en ningún manual que un equipo, un plantel de Cristian Arcos vaya a adaptarse tan rápidamente a un nuevo entrenador, ¿o no? No, está difícil. No tendría por qué ocurrir, o sea, lo excepcional es que ocurra, ¿no? Claro, hay equipos que se embalan y arrancan inmediatamente. Creo que la U tampoco jugó tanto en pretemporada, y alguien dirá... Siempre he pensado yo que las primeras 4 fechas, es una lata lo que voy a decir, pero al final terminan trabajando como pretemporada. Las primeras 4 fechas muchas veces. Hay equipos que no juegan tanto. Es cosa de comparar las formaciones de la fecha 1 con la formación de la fecha 10, con la formación de la 20, con la formación de la 30, y no se parecen nada, muchas veces. Dicho eso, está la urgencia también del resultado, que obviamente la uno ha ganado y eso genera ahí murmullos, resquemores, en algunos casos no murmullos, alaridos. Y ahí yo también quiero ver que yo he visto de verdad Sí, la uno ha jugado bien, no ha jugado bien. ¿No ha ganado? No ha ganado. Pero yo he visto análisis de verdad de una... Como que el contexto no existe. Claro, como de una impaciencia, pero muy... A lo mejor voy a decir algo medio pesado, pero a mí me parece que cuando... En este caso, se ha notado mucho que el comentario viene de gente de la U, de verdad, perdón, pero se nota mucho, ¿no? Porque hay una desesperación. Yo he visto gente que hablar de si jugamos así nos vamos a ir al descenso. ¿Qué significa que no han visto los otros equipos? Son 2 fechas que no han sido buenas. Claro. 2 fechas que no han sido buenas. Pero son 2 fechas. El que el título se ve lejos. El título se le ve lejos. Son 90. Son 90 puntos y se han jugado 6. Porque en algunos casos, y no quiero cruzar la vereda, pero cuando hay críticas respecto a lo de Ortiz, por ejemplo, tiene que ver con cómo termina también el año. Bueno, pero Cristian, el domingo... Son comparaciones distintas. Es que justo lo que tú decís, el domingo antepasado o el sábado en la tarde, después de la derrota de Colo-Colo con Limache, a mí me escribieron amigos colocolino, estoy preocupado, yo creo que vamos a pelear el descenso. Con este equipo vamos a pelear el descenso. La misma desesperación. Claro. Es la misma desesperación que yo entiendo que los equipos grandes, que todo va de la mano de los resultados y qué sé yo. Si uno le gana a Palestino, sí, obviamente que ese murmullo va a ser más fuerte, sí. Sí, por supuesto, pero además tiene que ver con un fondo de juego, y es lo que dice Carlos. En ese fondo de juego, lo raro es cuando llega un entrenador, los equipos vuelan. Eso es raro, y me llama la atención la nostalgia de Gustavo Álvarez, porque yo tengo el más profundo respeto por Gustavo Álvarez siempre, pero el año pasado hubo gente que lo estaba lapidando y está pidiendo a Álvarez de vuelta. Entonces pónganse de acuerdo con ustedes mismos, muchachos. Rocío, va a haber murmullo, ¿no? Porque el partido finalmente se juega con público palestino, sin público. ¿Cuál es la situación para este duelo en la Cisterna? Sí, solamente con hinchas de Palestino, así que más que nada van a, me imagino yo, tener un duelo casi que preparativo pensando en la Copa Sudamericana. Ambos equipos se enfrentan el 4 de marzo, entonces también decía Gabriel Castellón que él sentía eso, que era un duelo donde se van a enfrentar con un equipo difícil, pero que va a ser una primera prueba para después ya tener este enfrentamiento que es de vida o muerte. Así que el murmullo me parece que de la gente de la U no lo vamos a escuchar hasta Deportes Limache, si es que no hay castigo, pero el día viernes hinchas azules ni medios partidarios azules están permitidos su ingreso, así que el murmullo va a ser a través de redes sociales solamente. Como destacábamos acá en la mesa la declaración que pudimos escuchar de Castellón, ¿algunas otras frases marcadas del portero de la Universidad de Chile que te hayan llamado la atención, Rocío? Lo que les mencionaba, porque acá, de hecho, bueno, él dice que la presión siempre está en el más grande de Chile, dice que eso es lo que, así comienza esta conferencia, de hecho, él, como les decía, se pone del lado de Charles Aránguiz, él cree que tiene razón, que acá es un problema que en un momento se desmarca, dice de actitud, y después dice, bueno, tal vez no tanto así, pero tiene que ver con estos errores, porque nos da un trabajo Paqui en la semana y después en el partido estamos haciendo otras cosas que no están resultando. Entonces esa autocrítica sobre los errores en la cancha es algo que tienen que evaluar, y lo que más destaca, porque acá le dicen, bueno, ya que la conferencia ha sido tan negativa de lo que hace la U, ¿qué aspecto positivo se puede destacar? Y él lo que destaca de este plantel, de este grupo 2026, es que se dicen las cosas a la cara. Esa es la frase que tal vez uno dice, bueno, va a destacar quizás que es un equipo que corre, un equipo, no sé, cualquier cosa, y acá
lo que destaca Gabriel Castellón es que es un equipo que tiene conversación, que tiene mancomunión y que se dice las cosas a la cara. Es lo más destacable hasta el momento que ve al menos de este grupo. Bueno, no es un mal comienzo tampoco eso de decirse las cosas a la cara. Rodrigo Hernández, ¿cómo analiza el momento azul? Tiene margen la U todavía, pero es cierto que tiene un partido incómodo frente a Palestino por varias razones. Primero, porque el fútbol chileno lamentablemente ya se acostumbró a programar sin hinchada visitante en el caso de los equipos grandes. Y eso obviamente siento yo que conspira contra el espectáculo y es un hándicap, digamos, porque mal que mal tú te criaste como jugador, digamos, con algún grado de parcialidad. Entonces esto de que los partidos oficiales sean como en un contexto casi de entrenamiento cuando se juega sin público o solo con público local y con equipos de no tan alta convocatoria es realmente raro, es como antinatura. Y a mí eso me molesta profundamente porque finalmente le hace mucho daño al fútbol como industria, digamos, como espectáculo, que decir como industria también, porque a mí me encantaría, yo estoy un poco en ese ejercicio, no tengo el número consolidado todavía, pero si uno hace la sumatoria durante el año de cuánta plata se deja de percibir en el fútbol por concepto de la imposibilidad de la asistencia de las barras visitantes, es un montón de plata. Millones de dólares. Millones de dólares. Millones de dólares que le hacen mucho daño, sobre todo a los equipos. Acuérdate cuántas veces nosotros nos criamos diciendo, oye, cuando viene Colo-Colo, cuando viene la U, salvan el año o salvan el mes. Era habitual. Los equipos de provincia. Era habitual. Estadio lleno. Estadios con 30.000 personas, 25.000 personas. Todo eso se perdió. Se acabó. Y bueno, y yo creo que de alguna manera, Dani, hay que tratar de recuperarlo progresivamente, gradualmente. Bueno, lo primero es que futbolizar a las autoridades. Es que, eso es fundamental. Cuando una autoridad como recuperar cierto poder político como también en el mundo del fútbol, ¿no? Claro, el fútbol tiene que actuar, interactuar. Por ejemplo, ir a hablar al IND, ya tengo este problema con el fútbol joven y tengo un problema con la 2D. Hay que hagamos una gestión. El IND, ¿nos podrá financiar los traslados? Claro. Por último, en la 2D, el equivalente a buses. La mayoría, porque igual te tienen que haber trasladado en aviones, pero por lo menos te subsidio eso, por lo menos. Pero lo que tú dices, hay un temazo. Tremendo. O sea, cuando vamos a la oficina de Carlos Costas, Chupete, en la oficina de Carlos Costas. ¿Ya? Okay. Llegó Chupete. Llegó Chupete. Se estaba durmiendo. Es que llegó tarde. Y empezamos a revisar a veces los estadios. Carlos tiene ahí la colección de Fotosport. Claro. Partido en Temuco. Exacto. Partido en Concepción, partido en Antofagasta, partido en Viña, en Playa Ancha. Y las imágenes... Repleto, los estadios repletos. Lo que representaba para esos equipos recibir a Colo-Colo la U Católica. Lo que representaba para la provincia además. A los jugadores, ¿cuántas veces hemos hablado con jugadores de los 70, de los 80, incluso los 90? Porque los 90 ya estaba la plata de la tele, el 95 para adelante. Pero cuando los jugadores te decían, no, nos debían como 3 meses sueldo, y los dirigentes nos decían que había que esperar porque en la segunda rueda de entrada venía Colo-Colo y ahí salvábamos. Pero además hay otro elemento que tiene que ver para los que nos criamos en provincia, no quiero romantizarlo, pero de verdad hay que explicar esto. Cuando iba a jugar un equipo grande a provincia, se te movía la semana entera. Toda la semana, sí. Pero toda la semana... Era el tema de la ciudad. Imagínate, Curicó estaba en la tercera o en la segunda. Cuando en Copa Chile te tocó, me acuerdo, un partido con Unión Española un partido, y era una locura. Cuando debuta la U en la B, que debuta en Curicó, era una locura. La gran tarde de Walter Segovia. Walter Gerardo Segovia. Era una locura. Entonces, hay un componente que va más allá de lo económico que tiene y que es súper relevante y que en la ecuación cada vez se cuenta menos, que es el sentido social y de pertenencia. Y además, que tiene el fútbol. eso que dice Rodrigo, están las lucas que se pierden en la tribuna. ¿Y cuánta plata se pierde con los sponsors? ¿Cuántos sponsors dirán, yo no estoy dispuesto... No me asocio a este producto? ¿Cuántas industrias o sea, los bancos están en el fútbol? ¿La banca está? Con la selección muchas veces, pero pero la selección es un mundo aparte. Tiene, está asociado a otros valores. El retail, en general... Y estuvo. Estuvo en su momento. Yo creo que se empiezan a ir. O sea, y se hace cada vez más cuesta arriba. Y se hace cada vez más cuesta arriba. Ahora, sobre lo del viernes, hay una diferencia. Y que no es menor porque el partido se juega ahora en febrero. Tradicionalmente, cuando se jugaba en la cisterna a las 3 de la tarde, o a las 4 en el verano o en primavera, con calor, los rivales lo sentían. Estuve en la cancha en el partido de Palestino con Ñublense, se lo comentaba a Carlos, muy agradable la jornada porque estuvimos con Aldo Vega, Alex Castañeda, jugadores de los años 80, Ricardo Toro, muy, muy entretenida toda la tarde ahí viendo fútbol.
es distinto un partido a las 20 horas. Sí, claro. Es muy distinto. No, por de cierto. partida la temperatura. Le echábamos de menos un chalequito en el segundo tiempo. Claro. Después, viento. Es muy abierto. Ujú. O sea, el partido cambia. Cancha muy grande. La cancha de la Cisterna debe ser de las canchas grandes, anchas además. Entonces, es muy distinto ir a jugar a las 3 de la tarde, un partido que se juega en ese horario. Lo mismo que le va a pasar a la Católica frente a Cobresal. La Católica tiene un gran hándicap el sábado. Es muy distinto jugar a las 20 horas que jugar a las 3 de la tarde o las 4 de la tarde en El Salvador. Claro, el problema para la U hoy día, más que el funcionamiento, más que hallar, digamos, un sistema de juego, que yo creo que Paqui está encaminado en eso. Y La ansiedad. Es la ansiedad y es la coyuntura también de La locura. mirar la tabla y verse con un punto. Sí, pero ¿sabes qué? Yo ¿Por qué? no quiero ser, no quiero mirarme el ombligo, pero le hice creo que estuvo buena la entrevista que le pude hacer, no sé si la pudieron ver a Roberto Hernández. Sí, por cierto. En Cancha. En Cancha con la plataforma de Cráneo, la pizarra habla muchísimo, largo Roberto Hernández, y habla de su salida, habla por primera vez de su salida. ¿Salida a la U? De su salida a la U. Y dice que, entre otras cosas, él se va por el murmullo que había al interior de Universidad de Chile, los grupos que estaban cerca de los dirigentes, gente, dice, yo con la hinchada no había problema, y teníamos un equipazo. Y yo me doy cuenta, dice Roberto Hernández, que va a haber un momento que si yo sigo, el equipo no va a poder agarrar ritmo, no va a poder ser campeón. Y cuando se va, renuncia, se junta con los futbolistas en el vestuario y le dice, miren muchachos, yo me voy y disfruten ahora, van a ser campeones porque este es un equipazo, ustedes son extraordinarios jugadores y este equipo, hasta Don Fermín de Troncal Negrete, lo saca campeón. Eso fue lo que les dijo. Salió bicampeón. Este equipo hasta Don Fermín lo saca campeón, así que vayan y jueguen tranquilo porque este es un equipo. 99-2000, el equipo 99-2000. De pronto ocurre Sí. esos ambientes, lo vimos el sábado en el Monumental. O sea, Claro. el equipo Colo-Colo estaba tensísimo, Claro. muy tenso. Si no caía el gol, ¿qué pasaba? Apretadísimo, sí. Y cada vez que atacaba, con errores lo que no poco son que atacó habituales, Everton, ¿no? pero las veces que encaraba a Medina, por ejemplo, en el primer tiempo sobre todo, había un murmullo, la gente estaba, o sea, salía jugando De Paul, jugaba hacia el sector derecho, jugaba con Villagra y la gente empezaba a silbar, el murmullo, o sea, lo ambiental te genera mucho. Juega. ¿Qué sabemos de Octavio Rivero, de Marcelo Díaz, Rocío? Sí, sobre ellos, ayer nosotros a las 20 comentábamos una situación bien particular, porque, y quiero dejarlo bien en claro, que acá es posible que aparezcan antes, pero Universidad de Chile sabe que es un año muy largo. Ayer hablábamos de que marzo es un mes bien específico, ¿no?, en cuanto a los desafíos de la U por el Superclásico en el Monumental y también por este duelo en Copa Sudamericana. Entonces, acá no quieren apurar a nadie en su recuperación, quieren que todos lleguen de buena manera, sobre todo para estos dos partidos que son, no para quizás ponerle todavía el rótulo de que se juegan el año, ni mucho menos, pero es el primer gran desafío que tienen, un clásico, y también este duelo que sabemos es a partido único con Palestino. Entonces sabemos que Marcelo Díaz todavía está de a poquito reincorporándose, veremos si es que alcanza a sumarse pronto a las prácticas, porque esta operación que se hizo ahí en el talón, sabía que iba a ser lenta, sabía que más allá de que sumó minutos en esos primeros partidos, el dolor lo tiene a media máquina, así que cuando esté al 100 él va a volver. Vamos a estar atentos a ver cuándo va a ocurrir. Y lo de Octavio Rivero es una sinovitis en su rodilla. Esto es porque tiene un problema, sabemos que se ha sometido a distintas operaciones de ligamento cruzado, etcétera, y que siempre ha estado muy atento a esa zona, a un cartílago incluso ahí de la rótula. Entonces la sinovitis es un tratamiento que hay que hacerlo con reposo, con hielo, con antiinflamatorios. Entonces no es una lesión grave, es una lesión que hay que llevarla sí con tranquilidad, porque puede recrudecer esa zona. Entonces por eso también veremos si Octavio Rivero logra sumarse a las prácticas. Al menos hoy sigue al margen Rivero, pero no se descarta que pudiese estar contra Deportes Limache. Ahora, reitero, la idea es que para los desafíos que nosotros anotamos con rojo en el calendario, ellos estén al 100 y por eso no se los va a apurar. ¿Y una idea de equipo, o al menos a quienes recupera Paqui para tenerlos disponibles el viernes frente a Palestino?
Todavía, de hecho, no tiene una formación, Tenores. Vamos a ver si es que va a ser muy parecida a la que presentó contra Huachipato, porque sigue fuera Felipe Salomoni. La única opción quizás de variante podría ser el retorno de Lucero, siempre y cuando hoy día en el tribunal tomen una medida, digamos, de advertencia y no de sanción con respecto al Gato, que se presentó ante los medios después de haber sido suspendido. El artículo 51 lo castiga, entonces por eso él va a esperar hoy día esta decisión, esta determinación del tribunal, pero es una variante que podríamos ver si es que lo considera así el tribunal, pero lo más probable es que hoy, si ustedes preguntan, quizás la única opción sería ver otra vez a Romero en vez de Poblete, pero en general debería ser muy parecido el equipo que vimos contra Huachipato, que se presenta ante Palestino. Y el rival también juega. Y Palestino no viene bien. Palestino viene con muchas dudas en el fondo, las ofreció frente a Coquimbo, la saga no funcionó, extrañó muchísimo a Joe Abrigo y lo extrañó frente a Ñublense cuando se lesionó, promediando el primer tiempo, no actuó en el segundo lapso. El zurdo es quizá el jugador más, creo yo, es el jugador más desequilibrante que tiene Palestino. Se lesionó Ronnie Fernández, que yo me imagino que tiene un desgarro por lo que vimos el sábado en el partido frente a Coquimbo. Y también hay inquietud en la cisterna, porque yo creo que en la cisterna también pensaban que a esta altura ellos mínimo tenían 3 puntos. Y tienen 1. Con el penal incluso que perdió Brian Carrasco frente a Nicolás Pérez. Entonces, son los detalles de este fútbol cada vez más inmediatista que tenemos, este fútbol cada vez más de clic, más de teléfono. Qué buena la frase de Miguel Simón cuando dice soltar el teléfono cuando viene el relato, cuando viene un gol. Claro, porque van a jugar 2 equipos que están presionados. Fíjate que 2 equipos que vienen con problemas. Estaba buscando una estadística a propósito de los inicios, ¿no? De las urgencias y todo eso. Rapidito, del 2019 para adelante. Los 2 primeros partidos de la U en este arranque, digo porque la U no fue campeón en esos periodos, ¿no? Pero ¿le quiere quitar la pega a Lucho Reyes? Frank Kudelka el 2019 sacó 1 punto. Era el técnico, 1 de 6. Entonces, solo 2 fechas. Hernán Caputo, 2020, 3 de 6. Dudamel, 2 de 6. Santiago Escobar sacó los 6 puntos. Como avión, 6 puntos. Mauricio Pellegrino, 3 puntos. Gustavo Álvarez, que fue el único que estuvo 2 inicios de temporada, que ese es otro dato. Es el único que estuvo 24-25. Las 2 veces sacó 6 puntos. Y Medellín lleva 1 punto hasta ahora, en los primeros 6. Ninguno de ellos fue campeón. No, porque los que sacaron 6, los que sacaron 1. Como hasta el 2017 con el profesor Hoyo, ¿no? Claro, digo por esta que pierde Iquique el primer partido. Esta cosa de que con 2 expulsados. De que está lejos el título, se te va el título. Se te fue el título cuando sacaste 6 puntos también. Ahí cuando uno echa de menos las viejas revistas, el análisis más frío. Porque si tú le llegabas con esa tesis a Antonino Vera en estadio, te echaba. Te echaba. Si tú te sacaba de paseo. O sea, si tú, Carlos, ibas donde no sé si está bien tampoco. O sea, en la revista Triunfo, llegabas con esa idea ante Julio Salviat, ¿qué te decía? El hombre me mandaba a comprar bebida a la esquina, a darme una vuelta a la manzana y volver con otra idea. Exacto. Repose un poquito. Claro. Pero claro. Digo, son maneras de ver los Ahora, números en el y la caso de la U, en el caso de la U, y además que es lo que dice Danilo, que el teléfono está a la orden del día y es parte ya de nuestra vida cotidiana. Y forma parte también del negocio. Sí, está bien, pero lo que te digo, lo que quiero agregar es que la performance de la U en la pretemporada poco ayuda, digamos. No, porque es parte del contexto, más allá que los partidos si hay que tomarlos con la U juega mal, estamos de acuerdo, creo que todos. Partido en Lima. Yo los amistosos. El juega mal. Los amistosos no los considero. Yo no los considero porque para mí me interesan solamente los puntos. Alguna pauta de funcionamiento. Pero ahí, claro, porque pues que para eso son los amistosos, para corregir. Claro. Si tú le das una función a un jugador a ver cómo anda y el no la agarra, listo. Por eso. Pero además la U le perjudicó mucho no jugar con Racing. Ah, bueno. Porque ese era un apretón. No, ese era un apretón de verdad, en serio. ¿Cómo estabas? ¿Para qué estabas? ¿Qué clavija había que apretar? Porque la U pasó de jugar a puerta cerrada al partido en Lima, de visitante,
y al tiro a la pelea. Y ahora, sobre lo que decía Charles Arangui, Carlos, de la actitud, ¿Sí? La actitud no solamente se trata de correr, de ser intenso, de mostrarse, de pedir la pelota, se trata de las decisiones. Cuando Salamoni se hace echar, como se echó frente a Audax, ojo, antes de esa acción, había pasado raspando con la tarjeta, sobre el costado, había pasado raspando. Después la acción de Lucero. Entonces, esos son los detalles que marcan, en definitiva, muchas veces el derrotero. Yo siempre, alguna vez se reía Jorge Pellicer porque le decía esta frase, mira, cuando echan a los entrenadores, los jugadores suelen decir, no, el profe trabajaba bien, buena gente, buen cuerpo técnico, lamentablemente nosotros no sí, claro. Deberíamos irnos nosotros, pero al final se tiene que ir el profe, el técnico, etcétera. Pero esos jugadores en esas declaraciones se olvidaba que tuvieron 6 expulsiones, que cometieron, no sé, 3 penales evitables, que un lateral izquierdo y un lateral derecho en distintas circunstancias se quedaron enganchados y habilitaron al rival, pero al final que sea el entrenador. Nos hablabas del tribunal. ¿Es la única situación la de Lucero la que tiene que estar pendiente la gente de la Universidad de Chile, Rocío, o hay algo más? No, hay algo más. Solamente para cerrar el tema futbolístico, acá me escriben y me dicen que va bien la reinserción de Octavio Rivero, así que van a esperar los siguientes días, pero que aún le tengan fe de que tal vez pueda estar el día viernes, así que veremos cómo avanza esta recuperación con su sinovitis. No es la única situación en el tribunal, porque hoy día lo más probable es que vamos a saber lo de Lucero, si puede jugar o no el viernes, pero vamos a tener que esperar tal vez un par de días en la resolución final de lo que va a determinar el Tribunal de Disciplina con respecto al público. Se va a analizar estos incidentes del viernes pasado cuando jugó con Audax Italiano, van a analizar, ¿no? Primero la denuncia del árbitro, esa ya la tienen con el informe, ahora van a recibir también a la gente de Universidad de Chile, a los abogados de Azul Azul, quienes, y que me han podido comentar en cuanto a lo que va para mostrar en su defensa, es una defensa donde indican que se cumplió el cuaderno de cargos, bien digo, que tiene que ver con respecto a la seguridad. De hecho, ejemplo de esto es la coordinación que hubo con Carabineros. Eso se va a resaltar porque no pasó a mayores gracias a que la fuerza policial ingresó a la zona sur del estadio, entonces eso también lo van a destacar, incluso con el ejemplo de que el ministro Cordero también fue una de las cosas positivas que habló del accionar en esa jornada. Insisten en que se cumplió también el incremento de seguridad ante las amenazas de los de abajo. De hecho, se aumentaron en 100 los guardias de seguridad, en total fueron 550, así que van a mostrar todas las pruebas que puedan para decir que finalmente ellos hicieron lo que tenían en sus manos y que con esto esperan que, si es que hay un castigo, sea el menor posible, que no sea estadio vacío. Eso es lo que más desean, que no castiguen a todo el Estadio Nacional. Si es que tienen que haber una reducción de público, o sea, solamente en la zona donde hubo desmanes, pero eso lo va a analizar entonces el tribunal una vez que escuchen, ¿no?, los argumentos de la gente de Universidad de Chile. Y también es algo que le influye al plantel, y lo reconoce así Gabriel Castellón, porque ellos van a estar atentos a lo que vaya a pasar esta tarde y a cuando salga la sanción, porque para ellos fue extraño jugar sin público en Talcahuano, y que castiguen a la gente de la U es algo que sí les afecta, dice el arquero. Sí, en general, Rodrigo, hemos sido siempre muy críticos en este programa a la autoridad política. Sí, ya vamos a escuchar esa declaración de Castellón. A la autoridad política, a cómo también los clubes manejan y gestionan sus propios problemas de violencia, y a la autoridad del fútbol. Pero si hubiera que quedarse con algo en el arranque de esta temporada y quisiéramos ser tal vez ilusos o bien optimistas, yo creo que las querellas que presentó la U, los detenidos por los incidentes en el Audax y el plan de torniquetes en el Estadio Monumental, al menos hay un avance. Hay un avance, es esperanzador. Queda un largo trecho por recorrer, pero los hitos que tú mencionas son relevantes, o sea, son más que señales, son acciones concretas. Te cito algo, no me quiero ir para Colo-Colo, pero me acordé ahora, y es producto también de la interacción que uno tiene con auditores del programa. En el caso de los torniquetes de Colo-Colo, fíjate que la gente bastante comprensiva, la gente que fue a Cordillera, por ejemplo, bien receptivo respecto de esta norma. Pero en Colo-Colo hay un problema que, ojalá se pueda corregir, y es que en los acrílicos de abajo, digamos, se están poniendo muchos lienzos. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce un efecto dominó, y las 4 o 5 primeras filas de abajo hacia arriba no se pueden ocupar,
por lo tanto se produce este problema a escala hacia arriba y mucha gente termina viendo el partido de pie y adultos mayores. Este es un tema que ojalá Colo-Colo pueda tomar nota. Ahora, sobre lo que nos invitaba a escuchar Rocío, con palabras del arquero Castellón de la Universidad de Chile, ahora lo tenemos en ADN. La verdad no lo sentí mucho porque como estábamos con el estadio vacío, la verdad que fue, no sé, es malo, sentí malo el ambiente por el tema de que no haya hincha en el estadio. La verdad que creo que no había excusa a lo mejor para que no existieran alguna parte de hinchas de Huachipato o hinchas de la U. Entonces la verdad que se sintió medio incómodo el estadio vacío, sentí como que estaba jugando en pandemia, entonces fue raro, ¿no? Por eso no como que puede sentir mucho el cariño a lo mejor que hay de parte de la hinchada de Huachipato. Sí, ahí habla entonces del estadio vacío en Talcahuano, pero también, y eso lo podremos desmenuzar a las 20, porque él dice que les afecta si es que hubiese o no una sanción al público, que incluso él se acostumbró a jugar a estadio lleno, que desde que comenzó a jugar en Universidad de Chile se dio cuenta, ¿no?, de la importancia del hincha que repleta el estadio, que lo sienten, que es algo que les juega de manera positiva, que también entienden que hay delincuencia y que por eso están atentos a ver qué castigo podría caer, pero que ellos como jugadores esperan poder tener el estadio lleno, así que es algo que les afecta como plantel y que estaremos atentos a ver en cuanto salga la resolución, que muy probable no sea hoy día, pero sí estaremos, como les digo, esperando a ver cuál va a ser esta sanción que va a ser para el partido contra Deportes Limache el próximo domingo. Es ese duelo, así que todavía hay tiempo para que discutan esta situación en el Tribunal de Disciplina. A partir de lo que decía Rodrigo, lo que estabas comentando tú, Carlos, aquí aparece bien presente la vieja historia del huevo o la gallina. Porque, claro, la norma indica que a la Universidad de Chile la tendrían que sancionar. Eso es lo que dice la norma, eso es la letra fría. Pero cuando uno va a lo que ocurrió ese día, la U cumplió con los protocolos y bastante más. Alertado por lo que podía ocurrir. Y lo reconoce la autoridad. Tomó las medidas, la autoridad lo reconoce. Claro. Por los guardias de los tácticos salieron y fueron a enfrentar a los revoltosos, a los delincuentes. Entró Carabineros, hacía años que Carabineros no entraba y Carabineros ingresó, la gente los aplaudió, etcétera. Exacto. El estadio los repudió. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que hay un grupo que entró con el solo deseo de destruir y que no se jugara la fecha. Y incluso a mano limpia nomás, empezaron a destruir el estadio, a sacar los asientos, seguramente se les pasó, claro, dentro del operativo de seguridad se pasó un encendedor, se pasaron unos fósforos, etcétera, y generaron esos focos de incendio, pero es bien complejo el tema, en la profundidad de la dificultad que enfrentamos como sociedad y que enfrenta el fútbol, porque claro, tú haces todo lo posible, intenta sacar a los revoltosos, pone medidas tecnológicas, etcétera, pero los tipos cuando tienen la intención de ir a destruir, lo van a hacer igual. Se vulnera igual, es verdad. Para cerrar contigo, Rocío, el dato de un futbolista de la Universidad de Chile al que le habíamos perdido la pista, en algún minuto se nos había comentado que tenía alguna opción en Santa Laura. ¿Qué pasa con Renato Cordero? Se mantiene esa opción. De hecho, Carlos, él está entrenando acá en el Centro Deportivo Azul. Él comparte con el plantel, pero no está siendo citado porque ya se le fue informado, ¿no?, de que no se le tiene considerado, al menos parte muy, pero muy desde atrás este 2026. Entonces les dijeron que fuera a buscar opciones afuera. Él está esperando realizar el papeleo. Entendemos que todavía sigue vigente, al menos para el jugador, la opción de ir a Unión Española. Así que espera que ya los próximos días es algo que se pueda solucionar. Él va a salir acá del Centro Deportivo Azul, va a salir a préstamo desde Universidad de Chile y todavía su horizonte es Unión Española, así que vamos a ver si es que finalmente se apresura un poquito esto, porque ya va a comenzar también la Liga de Ascenso ya la próxima semana, pero es un jugador que no va a seguir acá, que se mantiene acá, pero que está ya su cabeza pensando en su siguiente paso y que sería el cuadro rojo, que al menos por lo que pudimos saber se retomaron las conversaciones y solamente faltan unos detalles, pero el jugador no va a continuar acá y espera irse a Independencia. Nos quedamos atentos a ese dato, entonces un abrazo, Rocío. Abrazo, tenores. ¿Cuándo